Hola, hola, bienvenido a este tu programa Transformando en Amor. Qué lindo continuar contigo aquí en esta transmisión en vivo que voy a estar hoy comunicando. Vamos a estar hablando con la licenciada Yusmari Márquez de un tema muy importante que ahorita está marcando la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de los adultos. Vamos a estar conversando acerca del ciberacoso. Y en estos momentos vamos a esperar para que la licenciada Yusmari Marque nos pueda estar comentando acerca de sus conocimientos acerca del tema. Quien les habla, la pastora Yelimar Terán. Voy a estar compartiendo también con ustedes acerca de cómo a la luz de la palabra podemos enfrentar, afrontar las situaciones que se nos presenten en cuanto al ciberacoso. Así que bueno, también quiero aprovechar unos minutos para felicitar todos los psicopedagogas, a las psicopedagogas y los psicopedagogos que se encuentren hoy en Venezuela y en otras naciones, porque no sé si es internacional, el día de esa especialidad. Los quiero bendecir, de verdad son de mucha ayuda para todos nosotros. De verdad bendice nuestra vida de forma muy especial tenerles con nosotros también. Vamos a esperar unos minutitos que se conecte la licenciada dentro de unos minutitos, pero vamos a aprovechar para compartirles un poco acerca del ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? Porque hemos decidido tocar ese tema en este tiempo, porque hemos decidido hablar acerca del acoso. Y quiero compartirte una pequeña porción acerca de qué es el ciberacoso mientras esperamos que se conecte nuestra compañera, la licenciada Yusmari Márquez. Amén. Entonces, el ciberacoso es denominado acoso virtual. Es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. Y sí, ciertamente hay muchas personas que se encargan de hacer este tipo de acoso virtual. Y es algo que vivimos a diario, lo vivimos en todas las plataformas, lo vivimos con nuestros familiares, lo vivimos con amigos, con hermanos en Cristo, lo vivimos con quienes nos conocen y con quienes no nos conocen. Así que bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a la licenciada que está por acá. Están conectados, bienvenida Mónica, Dios te bendiga, gracias por estar acompañándonos en este tiempo. Vamos a esperar que se conecte por acá está Yusmari. Dios te bendiga, Yusmari. Hola, feliz tarde, gracias, amén. Bienvenida. Qué bueno, gracias. Feliz de estar acá en la tarde acompañándoles como todos los Amén. jueves. Un tema muy, muy interesante. Amén. Les decía a las personas que están conectadas y a los que nos van a estar escuchando que, bueno, te estaba felicitando por ser el Día del Psicopedagogo, que era lo que me compartías hace un momento. Creo que Gracias. creo que en el día a día a veces se nos pasan ciertas fechas que son tan importantes y que no podemos dejar de lado porque la verdad es que es maravilloso tener personas como tú que nos nutren, que nos edifican, que nos ayudan, que nos orientan en todas las situaciones de nuestra vida. Amén, amén, gracias. Justo hoy estaba publicando que hoy hace 14 años en el que decidí formarme como psicopedagoga, donde obtuve mi título como psicopedagoga y pues le estaba agradeciendo a Dios porque una de las cosas que han hecho que mi carrera tenga un plus y la haga diferente y especial es tener el manual de instrucción que nos ha dejado nuestro Amén. Señor. Tenemos esa fuente de sabiduría eterna que pues ha hecho que yo pueda crecer como profesional y que pueda ser de Amén. bendición en la vida de muchas familias y de muchos niños que permiten que pueda yo entrar en sus casas y en sus hogares. Amén.
Qué lindo. Bueno, el día de hoy vamos a conversar, como nos decía nuestra hermana Yelimar, acerca del ciberacoso, a propósito de que ahorita durante la cuarentena pues hay muchos niños y adolescentes que están expuestos a bastantes horas al día a las redes sociales, a las computadoras, a las tablets, porque pues hay pocas opciones para el entretenimiento y pues hay muchos niños que pasan muchas horas allí. Entonces, el día Así de hoy es. vamos a cuáles son los tipos de acoso, cuáles son las consecuencias de un ciberacoso que no es atendido a tiempo y de cuáles son las medidas que nosotros como papás podemos tomar en cuenta o como adultos también para evitar que esto suceda. Así es. Entonces, bueno, el ciberacoso, como nos lo dijo Yelimar, pues es una estrategia que utilizan los abusadores para acosar virtualmente a una persona o a un grupo de personas, utilizando información que sea confidencial o que sea creada por ellos. Existen tres tipos de ciberacoso. Está el ciberacoso de adultos, está el ciberacoso sexual, donde el propósito es netamente sexual, y está el ciberacoso escolar. Las características del ciberacoso, entre las más importantes, están las falsas acusaciones, donde el acosador utiliza información confidencial que él recopila porque puede ser una persona que te conozca directamente o no. Entonces, él recopila información de las redes sociales de tus familiares, de tus amigos, para él crear una información que sea creíble para las personas que te rodean. Entonces, el acosador, pues, utiliza información falsa, pero con algunos detalles que se parezcan a la persona, que estén relacionadas con la persona, para que sean creíbles. Ellos crean páginas web o crean falsos usuarios de WhatsApp, de Instagram, y hacen creer a las personas que te rodean que eres tú, utilizando información que por supuesto está totalmente alejada de la realidad. Y lo delicado de esto es que ellos suben información a esas redes, y aunque después se descubra cuál es esa red y se elimine, todo lo que es subido a la red siempre queda allí en la nube. Entonces siempre hay maneras de acceder a esta información, por más que se elimine la página web o el usuario falso que fue creado, con fines distorsionados, por supuesto. Así es. Ellos envían información periódica y constante. De hecho, estuve investigando que si, por ejemplo, alguien es víctima de un acoso eventual, esto no es considerado un ciberacoso. El ciberacoso debe ser repetitivo. La persona recibe ataques constantes, a diario. Y aunque la persona no esté conectada al Facebook o al Instagram, por ejemplo, el acosador tiene la manera de saber cuáles son las páginas a las que tú estás conectada, a las que tú frecuentas, para atacarte por ese medio y o utilizar o divulgar información falsa o confidencial de esa persona. Tremendo. El ciberacoso no tiene un propósito legítimo. El abusador es una persona que por supuesto tiene características psicológicas distorsionadas, es una persona que no está sana mentalmente, y para él cree que tiene razones que justifiquen ese acoso. Para él piensa que, por ejemplo, algo que le hizo esa persona o una diferencia que tuvo con esa persona en un momento, se fantasea la razón, y él se cree que realmente lo que él está haciendo es justificable y lo hace como en manera de venganza. Él no necesita cercanía con la persona porque, por supuesto, el ciberacoso es un maltrato psicológico, donde la persona recibe agresiones con un lenguaje vulgar, fuerte, donde la persona, si no tiene unas buenas bases emocionales, el nivel de perturbación puede ser a un gran alcance. Entonces, las consecuencias de un ciberacoso que no es atendido a tiempo son las siguientes. En el caso que sea escolar, pues el niño o el adolescente se niega a asistir al colegio. Es una manera de que los papás
dar cuenta de que está pasando algo porque pues él dice que está enfermo, que se siente mal, claro, pues para evitar tener que ir al colegio. Otra característica es el abuso de sustancias nocivas. ¿Por qué? Porque estar en la realidad, una de las características de las adicciones es que te desconectan de la realidad por un momento. Entonces, claro. la mayoría de las personas que consumen droga, alcohol, o son adictas a los videojuegos, a cualquier tipo de adicción, es porque eso les permite ausentarse de una realidad que ellos no quieren ver. Y Exactamente, de manera exactamente. que ellos puedan evadir esa realidad a la que ellos se niegan es a través de esa adicción. Así es. Entonces, pues una persona que está siendo víctima de un ciberacoso puede acudir al alcohol o a las drogas para escapar de esa situación. Puede tener cambios en el comportamiento, por supuesto, si usted ve que su hijo o una persona está teniendo comportamientos diferentes, extraños, aislamiento, falta de apetito, insomnio, porque a la persona le cuesta dormir, le parece difícil conciliar el sueño, porque está siempre pensando en todas esas palabras y esas acusaciones que hace el ciberacosador para hacer pensar a todas las personas que te rodean de que tú estás haciendo algo que por supuesto no es real. Las Claro, personas pueden depresión, pueden tener, empiezan a sufrir, a desarrollar una baja autoestima, se empiezan a sentir deprimidas y hasta última instancia una persona podría hasta suicidarse porque no pueden más con la presión a la que están siendo sometidos. claro. El acosador busca de crear en la persona un estado como de paranoia, porque llega un momento en que te lo dice Extremo. tanto y te acosa de tal manera que te hace dudar de ti misma. La persona empieza a dudar de si realmente es hasta verdad eso que está diciendo el acosador y te afecta Así en es. todo. Él desea destabilizarte en todas las áreas de tu vida, como puede ser a nivel profesional, amoroso, familiar, a nivel escolar, social. Entonces, las medidas que podemos tomar nosotros como papás, por supuesto, y como adultos, es evitar publicar información que nosotros consideremos que pueda poner en riesgo nuestra integridad. Por ejemplo, como direcciones, los lugares que tú frecuentas, tu casa, claves, teléfonos personales, porque es importante que si eres un profesional, pues tengas un teléfono en el que tú te comuniques con el público y un teléfono que sea el personal con el que tú te manejas con tu familia y con tu Así entorno más es. cercano. Eh, la denuncia anónima es algo que se maneja y como el proceso es muy lento, el beneficio es que mientras se hacen las averiguaciones, todo queda registrado. Entonces no es necesario que Claro. busquemos, por ejemplo, testigos presenciales para ir a juicio, sino que todos los registros quedan allí en la red y eso pues facilita el proceso de la denuncia anónima. Claro. Entonces no es necesario que alguien se exponga y vaya ante un tribunal porque pues allí está todo registrado. Es importante que nosotros evitemos que nuestros hijos tengan redes sociales a temprana edad, porque Así ellos es. no tienen la madurez, la inteligencia como para darse cuenta cuando están siendo víctimas de una persona falsa, porque le decía yo a mi hija, en estos días él tiene un Facebook que se lo permitía hace poco, él tiene 13 años, y si permites que tu hijo tenga una red social, es importante que tú como papá tengas la clave, que tú puedas acceder cuando tú quieras, revisar con quién habla, cuáles son sus amigos, a la información a la que él está expuesto. Así Entonces vi es. una foto que me llamó la atención y le dije, hijo, ¿quién es esta persona? Me dijo, no sé, mamá, me mandaron, no lo acepté, pero me mandó un mensaje y preguntándome, diciéndome que le mandara fotos mías. Entonces le dije, hijo, esto es el peligro del que yo te estoy hablando. Aquí aparece una foto de una mujer, pero puede ser un hombre que está intentando manipular a niños y se da cuenta de que eres un niño pequeño, que eres inocente, que eres fácil de manipular y te envía este tipo de información. Entonces, si yo no estoy pendiente,
se han dado cuenta, capaz y tú le terminas enviando una foto pensando que es una niña que te quiere conocer y resulta que es un pedofílico o un abusador que está intentando buscar información. Así Entonces, es. es muy, muy importante que nosotros estemos siempre atentos a con quién hablan nuestros hijos, con quiénes te mandan mensajes, estar pendiente de mantenerlos al tanto de lo que está pasando actualmente para que ellos pues estén preparados para esto. Es importante que nosotros como papás reforcemos el autoestima de nuestros hijos, que le hagan sentir lo importante que son ellos, que son Así personas es. valiosas, asignarle responsabilidades dentro del hogar, porque cuando un niño tiene responsabilidades, eso lo hace sentir importante, lo hace sentir Así es. parte de la familia, lo hace sentir que él es valioso. Entonces usted no pierda la oportunidad de cada vez que pueda hacerle ver a su hijo lo importante que es, los dones y los Amén. talentos que tiene y promover que ellos puedan practicar algún deporte. Es importante que ellos se mantengan ocupados cuando, por supuesto, todo esto pase, ellos tengan la posibilidad de practicar algún deporte, de aprender algún idioma. En mi caso, por ejemplo, hay una iglesia cerca de mi casa donde hay un muchacho que está dictando clases de música. Y a un grupo pequeño, aunque estamos en cuarentena, pues ellos toman las medidas pertinentes y están aceptando grupos de 5 niños. Entonces yo vi esto como una buena opción para mis hijos, para que ellos puedan tocar algún instrumento, aprender música, tener otro ambiente, que a futuro ellos puedan estar dentro del culto de adoración de la iglesia, que puedan aprender a tocar algún instrumento. Entonces, siempre van a haber opciones que nosotros podemos utilizar para que nuestros hijos se mantengan ocupados y puedan hacer otras actividades. Ahorita hay muchísimos Amén. cursos online que ellos no pueden necesariamente estar siempre jugando videojuegos, sino también aprendiendo un idioma, aprendiendo un oficio Así es. de forma virtual. Es importante que usted pueda tener una buena comunicación con su hijo porque esto va a permitir que si el niño está siendo víctima de un acoso, él se va a sentir en la libertad de contárselo a sus papás y decir, familia, me está pasando esto, me enviaron este mensaje, y por supuesto los adultos siempre van a tener más herramientas para ayudar a ese joven o a ese niño a salir de esa situación de una forma rápida, de no esperar que eso aumente y vaya creciendo como una bola de nieve. Y finalmente, es importante que usted permita que su hijo pueda tener una relación con Dios, una relación que le permita sentirse valorado, sentirse amado, porque cuando nosotros nos logramos amar como nos ama nuestro Señor, pues es difícil que nosotros perdamos el norte porque siempre vamos a conocer y vamos a saber que tenemos un propósito de vida, que nosotros no fuimos creados por casualidad, sino que fuimos creados por nuestro Señor con un propósito en esta vida Amén. y no podemos permitir que este tipo de situaciones nos desvirtúen o nos desvíen de ese propósito. Entonces, si su hijo Amén. tiene una relación con Dios, pues afianzada, esto va a ser una gran herramienta para la vida, porque aunque usted no esté presente con él en algún momento, él va a tener siempre esa herramienta allí Así es. donde él puede acudir y puede encontrar siempre una respuesta a cualquier situación que se le presente, porque en el manual de instrucciones pues no hay nada que pase en esta vida que no tenga respuesta allí. Así es. Así es. Entonces, bueno, finalmente fue lo que tuve preparado para el día de hoy, para que ustedes puedan conocer lo que es el ciberacoso, de qué manera pueden ayudar a sus hijos y de qué manera ustedes pueden evitar que algo como esto pueda ocurrir dentro de su entorno y que, bueno, finalmente si llega a pasar, pues usted sepa qué puede hacer en una situación como esta. Amén. Yo me haré una pregunta. En este caso, porque tú manejas ya con facilidad el hecho de cómo reaccionar ante una situación así, ¿no? Porque hay hijos que de repente no quieren que los padres tengan la clave o acceso a sus redes sociales. Entonces, creo que sería bueno colocar condiciones a la hora de permitirle abrir las redes sociales, ¿no? Algún tipo de plataforma digital. Pero también es importante saber cómo reaccionar, cómo
o sea, ¿qué le aconsejarías tú a un padre que descubre una situación similar a la que acabas de compartir y que quizás no sepa cómo abordarlo? Quizás tenga un hijo rebelde, quizás tenga un hijo que quizás reaccione de una forma descontrolada y por miedo a querer afrontar la situación, no sepa cómo hacerlo. O sea, en ese caso, tú porque lo manejas, pero otras personas en ese caso, ¿cómo harían? Bueno, una de las cosas que pueden hacer ustedes es que, por ejemplo, en mi caso la computadora está en la sala. Entonces, todas las páginas a las que ellos tienen acceso y la información que ellos manejan a diario, yo puedo tener contacto visual constante de dónde están metidos, en Exacto. qué página están metidos, qué están Ujú. escuchando, qué están mirando, porque yo paso constantemente para allí y para acá y estoy siempre pendiente de qué páginas frecuentan, qué es lo que están mirando y siempre estoy allí, hijo, esa música no es correcta, mira hijo, esa página no está bien, cámbiame esa música, vamos a poner otra cosa, vamos, le doy sugerencias. Y, por ejemplo, antes de que él tenga acceso a esas redes sociales, es importante que usted como papá pueda negociar con su hijo previamente de que, bueno, hijo, te voy a dar esto, pero yo voy a obtener esto. Y no porque te quiera Claro. vigilar, no invadir tu privacidad, sino lo hago por Ujú. seguridad. Hay muchísimas Exacto. cosas a las que tú estás expuesto, que tú no sabes cómo manejarlas y que yo como papá te puedo apoyar. Entonces no voy a estar metida constantemente vigilándote y viendo todas tus conversaciones, pero sí, yo eventualmente puedo hacer un chequeo. Y en el caso de muchachos que ya son grandes, ellos ya manejan sus propias redes sociales, entonces yo sé de personas que saben cómo conseguir que tú puedas entrar al Facebook de tu hijo sin que él lo note. Qué bien que ya lo sabes, porque ya tienes ahí la alternativa cuando ya no quiera que tú tengas la clave ni nada. Sí, es importante Sí, establecer los límites, establecer, sí, límites para que ellos entiendan que lo que estamos tratando de hacer es protegerlos, porque obviamente nosotros protege. hemos en algún momento sido víctimas también de algún tipo de ciberacoso. Pero yo también quisiera compartir también que no solamente son los niños o los adultos, o sea, los adolescentes, los jóvenes que pasan por esta situación, también somos también los adultos Sí, pasamos por algún tipo de ciberacoso y también es dañino, también destruye. ¿Por qué? Porque a veces se usan quizás a veces descalificativos en contra de una persona adulta que no es quizás un jovencito o en el caso del ciberacoso ya es más al tema, como tú decías al principio, quizás en la parte donde profundizamos, que es el acoso sexual por las redes sociales, el tema de ser expuesto quizás a una publicidad, porque el hecho de establecer el límite de que nuestros hijos no tengan quizás computadoras dentro de los cuartos o que tú tengas acceso a poder ver qué es lo que ellos están viendo, eso también es bueno porque a veces quizás salen publicidades, a nosotros nos pasa, los adultos, que estás viendo una cosa y te sale una publicidad quizás con algo obsceno y tú inmediatamente lo quitas o otros le dan paso a ver pornografía, se meten en las páginas, pero en este caso a nuestros hijos tan pequeños y quizás llega un momento donde a ellos les causa curiosidad, quizás ver, quizás, y eso te lleva a una página, te lleva a otra, te lleva, y vas a ver, vas a meter, ellos se van a meter en ese mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros también tenemos que, ya estamos en pleno siglo XXI, a veces quizás en los tiempos míos yo digo que no estábamos tan expuestos, sí existían, no, pero no estábamos tan expuestos como ahora, que hay jovencitos que tienen ya redes sociales en las plataformas de Instagram, que ya y me parece muy bien si está supervisado, no lo estamos juzgando, pero sí hay que tener mucho cuidado con aquellos niños que las tienen sin supervisión, porque eso exacto. puede acarrear algún tipo de consecuencia y que puede ser algo que puede destruir el autoestima del niño, del joven y quizás del adulto también. Entonces, bueno, yo quiero Claro, agradecer claro. por este tiempo contigo, De Yusmari, hecho, muchas gracias por habernos compartido.
De hecho, es recomendable que los niños tengan celulares a partir de los 12 años. No se Exacto. recomienda que haya un niño de antes de 12 años que tenga un teléfono celular. Y también hay maneras de programar los celulares Ujú. para que no se abran ese tipo de páginas que nosotros no Ujú. queremos que nuestros hijos Así manejen. es. Entonces, cuando le vamos a dar un teléfono a nuestros hijos, lo podemos programar previamente para que el teléfono no pueda abrir ese tipo de páginas. Igualmente las Así es. computadoras en casa se pueden programar, los televisores, para que no se vean Ujú. cierto tipo de páginas o canales que sean de origen sexual o de páginas que nosotros no queremos que nuestros hijos tengan acceso. Acceso, así es. Igualmente las plataformas digitales, cualquier plataforma digital que tú tengas ahorita, a la que tú tengas acceso, te brinda la oportunidad de tener un perfil público o privado. Eso también es importante, porque te puede llegar cualquier tipo de También, invitaciones y también eso también es algo que te permite tener la decisión personal tú de hacer algo público o tenerlo para privado, ¿no? Para la familia, para amigos, personas que conozcas. Y lo otro es que obviamente es algo que tú no puedes controlar. El estar expuesto no lo puedes controlar, pero sí puedes enseñar, puedes capacitar y puedes preparar a tus hijos para que ellos estén atentos a estas situaciones y sepan cómo también así es, actuar de alguna manera, educarlos. educarlos. Amén. Bueno, Dios mío, muchísimas gracias. De verdad que lindo siempre es poder contar con una persona que realmente nos pueda orientar, porque necesitamos tener un espíritu enseñable, tener un espíritu que entienda que cada uno tiene funciones diferentes, pero que todos somos necesarios. Y bueno, yo te Así honro el es. día de hoy por tu profesión, por haber escogido una profesión tan linda y tan compleja también, porque tener trato con el ser humano, cómo abordar la familia, que es algo que de parte de Dios sé que así es, que el enemigo, el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha querido destruir a la familia, a los niños, a los padres, para que vivan divididos, de no tener esa relación, y por causa de eso se ha permitido, se ha perdido la autoridad dentro de la familia, se ha permitido que entren todas estas no son las plataformas, sino cómo se usan las plataformas para quizás edificar o para destrucción. Y bueno, yo la verdad te agradezco por estar hoy con nosotros una vez más. Dios te bendiga. Y así le damos la bienvenida a este programa también a la sección de Jesús, mi luz y mi roca. Vamos a continuar, vamos a ver a la luz de la palabra qué dice el Señor con respecto de cómo nosotros podemos reaccionar ante un ciberacoso. Y quiero hablarle a los adultos en el día de hoy, quiero hablarle a los adultos, a los jóvenes, quizás a los niños, pero quiero hablar más a los adultos que van a estar escuchándonos para saber, para que puedan tener en sus manos el cómo no convertirte tú en víctima y tampoco ser tú un ciberacosador, porque nosotros también podemos hacerlo dependiendo de cómo reaccionamos a ciertas situaciones y a ciertos comentarios que a veces se dicen acerca de nuestra persona. Entonces, leí hace un momento un material que me pasaste por internet, por el correo, y me llamó mucho la atención el concepto de ciberacoso, ¿no? Que es un acoso virtual, pero dice que es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o un grupo de personas, para molestar o acosar. No siempre es un acoso, a veces suele pasar que lo hacen para molestar. Hay personas que simplemente a veces buscan a ver cómo tú vas a responder y son instrumentos en las manos de Satanás, en las manos de aquellos que son débiles, que no están fortalecidos en la fe. ¿Para qué? Para destrucción, para descalificar, para oprimir, para robarte el gozo, para quizás hacerte dudar, como bien mencionabas, o para hacerte quizás
lastimar tu autoestima o quizás desviarte de lo que tú estás llamado a hacer. Y eso suele pasar mucho en el cristianismo, suele pasar mucho en el pueblo de Dios, porque a veces por diferentes formas y maneras de pensar, a veces en vez de apoyarnos, lo que hacemos es agredirnos, descalificarnos, y eso también suele ser un acoso también, que tampoco edifica a aquellos que nos leen. Entonces siempre va a haber, como decía, siempre va a haber alguien que siempre va a existir el ciberacoso, siempre va a estar allí, pero depende de nosotros cómo vamos a reaccionar. Y como nosotros somos hijos de Dios que estamos edificando sobre la roca, nosotros tenemos que estar entendidos a la luz de la palabra de cómo debemos de reaccionar. Amén. Así que, amén. También me llamaba la atención que acá dice que es para molestar o acosar a una persona o a un grupo de personas mediante, ellos tienen una estrategia, ellos tienen ellos planean qué es lo que van a hacer para, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial, como bien decías, se informan de tu vida personal también, o falsa, o en otros medios, o sea, usan descalificativamente o a veces inventan cosas, dicen cosas que realmente no existen, que no son, no solamente para crear perfiles falsos, sino también para crear información falsa acerca de ti. Que realmente, bueno, cada quien es libre de pensar y tener un pensamiento acerca de una persona. Creo que todos somos libres de hacerlo, pero todos vamos a dar cuenta a Dios también por nuestra forma de actuar y nuestra forma de reaccionar ante estas situaciones. Así que creo que es el tiempo de nosotros ser maduros a la hora de responder a estas situaciones y aplicar el dominio propio de parte del Señor. Amén. Entonces, amén. Vamos a estar compartiendo acá, a la luz de la palabra, ¿qué nos dice la palabra en Eclesiastés 7:9? Porque quisiera que quizás nos pudiéramos hacer una pregunta, es decir, quizás hoy este programa llega a mi vida para darme cuenta que quizás en algún momento yo pude haber hecho un comentario, pude haber dicho algo en las redes sociales, quizás apresuradamente, sin medir lo que estoy compartiendo o la página de la que estoy compartiendo una información, no me di cuenta que estaba yo apoyando algo que no estaba bien. Entonces, no ser nosotros, Yumari, ciberacusadores, ni tampoco ser víctimas. Ambas cosas quiere que el Señor hoy podamos aprender. Amén. Entonces, Eclesiastés 7:9 dice, no te des prisa en sentirte ofendido, porque el ofenderse es de los estúpidos. Eso lo dice la palabra del Señor en Eclesiastés 7:9. Y en otra versión habla de no te des prisa en sentirte lastimado, porque el ofenderse es de tontos. Entonces a veces creemos que estas palabras no están dentro de la Biblia. Y bien cierto, tú decías que todo se encuentra dentro de ese manual de vida. Y la palabra nos confronta con este tipo de lenguaje, donde el Señor nos dice, no te des prisa, no te adelantes. Si quizás a veces tú eres víctima, no te adelantes a responder, quizás a hacerte una historia dentro de tu cabeza, como bien cierto tú compartías, te haces una historia en tu cabeza de algo que no es real y terminas quizás tú siendo partícipe de todo este tipo de cosas dentro de comentarios o de situaciones que se presentan dentro de las plataformas digitales, de las diferentes plataformas digitales a las que estamos expuestos en este tiempo. Entonces, por eso es importante no apresurarnos cuando nos ofenden. Tenemos que tener un espíritu entendido en que sí nos van a ofender, nos van a descalificar. De hecho, Yerimar, te quería contar rapidito que hace algún tiempo, hace como 7 años, yo fui víctima de un ciberacoso donde una persona me escribía constantemente, me amenazaba, me decía que iba a donde
a mi hijo, que sabía dónde yo vivía, que yo no estaba salvo, que no estaba segura. Y una de las cosas que me ayudaron a no permitir que eso entrara a mi vida fue algo de lo que tú estás comentando. Yo no respondía absolutamente nada. Yo Absolutamente nada. daba como que yo no recibía ningún mensaje y me mandaba y me mandaba y me mandaba y yo no le respondía absolutamente nada. Así Hasta que llegó es. un momento que cansó de mandarme tantos mensajes y ver que yo no le respondía nada y un día, cada día era menos y menos y menos hasta que un día no me escribió más. Y por supuesto que a mí me Así daba como es. un poquito de sí, pero de un momento que ya, desde que nunca le respondí, la persona se cansó y pues dejó eso así. Claro, porque la intención era hostigarte, era humillarte, era amenazarte, era entrarte, hacerte entrar en temor, ¿me entiendes? Porque usan esa información y puede ser hasta un familiar que lo haga, que de repente está molesto contigo y está a distancia y empieza a escribirte y empieza, hasta tú mismo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una relación que tenías y se rompió, se terminó y que usa, en vez de hacerlo quizás personalmente, porque muchas veces es a distancia, o hacerlo personalmente. ¿Qué hacen? Agarran y lo usan como una estrategia para evadir, para afrontar las cosas personalmente, porque no tienen, creen que no tienen el dominio, no están preparados para hacerlo personalmente. Entonces, ¿qué usan? Usan las plataformas de internet, ¿para qué? Para amenazarte, para hostigarte, para humillarte, para descalificarte. Lo hacen en público y lo hacen por privado. Y eso inmediatamente llega a tu teléfono o llega a tu computadora. Entonces, quizás una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos es, y lo digo con mucha certeza, hoy es que aprendamos a aplicar el dominio propio ante estas situaciones. No nos volvamos nosotros partícipes de estas cosas. Una, para no quizás actuar de repente como tú lo hiciste, no responder hasta que la persona se canse y ya listo. O quizás aplicar el amor para, en ese momento te puedo decir que yo he sido también víctima de ciberacoso. A veces me escriben personas y inmediatamente en el momento, y te puedo decir espiritualmente en el momento, le oro al Señor y le escribo a la persona: hola, Dios te bendiga, te habla la pastora Yelimar Terán, bendigo tu vida, bendigo tu familia, estoy aquí para servirte. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Y te puedo decir que la persona inmediatamente no me escribe más. O pueda que me escriba y Dios haga algo allí. Porque me ha escrito personas que de repente, ¿me entiendes? Porque a veces viene con propósito. Pero sí te digo algo, inmediatamente le oro al Señor. Señor, porque sé que estas cosas, y son reales, no es solamente nosotros podemos vivir estas cosas. E inmediatamente, como hijo de Dios, no estoy hablando de posiciones ni nada, porque esto es un trabajo que uno tiene al servicio del Señor. Lo digo en el sentido de, como hijo de Dios, tú tienes la autoridad para hablar en ese momento, para orarle al Señor y decir: Señor, toma control de esta situación que se me está presentando, dame dominio propio, ora por la persona, porque sí podemos hacerlo. Amén. Entonces, una de las cosas es que el Señor no quiere que nosotros nos sintamos ofendidos y actuemos de forma precipitada, sino que tengamos dominio propio. Amén. Porque no podemos darle paso a estas personas que simplemente sin necesidad o simplemente porque son utensilios, son instrumentos en las manos del enemigo porque ignoran la verdad de Cristo, porque no los estamos juzgando, ellos entenebrecidos en sus mentes, como dice la palabra en Efesios, usan estos medios para crear cosas, para descalificar, para lastimar, para humillar, para hostigar, para que tú dejes de hacer lo que tú tienes que hacer o simplemente para atormentar tu vida. Dice la palabra que el enemigo ha venido a destruir, a robar y a matar. Y eso es lo que él viene a hacer a nuestras vidas, a los hijos de Dios. Él viene a destruir, a matar y a robar, y te viene a robar el gozo. Te viene a quitarte la paz. Amén. Entonces, lo más importante acá es que nosotros tenemos el poder para no contestar y caer en provocaciones, sino también que tenemos el poder de parte de Dios, el dominio propio para ignorarlas cuando tenemos que hacerlo. Amén. Entonces vamos a leer en la palabra del Señor, Proverbios 17, 27, dice la palabra: cualquiera que retiene sus dichos posee conocimiento,
Y un hombre de discernimiento es sereno de espíritu. Aquí el Señor ya está respondiendo a lo que estamos hablando. Tenemos que ser entendidos, tenemos que tener discernimiento, probar los espíritus, que esto no viene de parte del Señor, que esta persona quizás a lo mejor no está entendida, y tampoco usarlo para decir, bueno, nada, que se vaya al infierno. No, tienes la oportunidad para orar por esa persona y decir, Señor, quizás mi hermana en Cristo, que me está mandando esta palabra, Señor, porque está molesta por esto, Señor. Toma el control, Padre, abra su corazón, quizás lo que tú no le has revelado, Señor, en su corazón, o hazme entender a mí, quizás yo estoy fallando en algo, Padre, pero tienes la oportunidad de ignorarlo, tienes la oportunidad de contestar con entendimiento y con dominio propio, porque también puedes contestar. El tema no es ignorar siempre, sino que sepas cómo hacerlo. La palabra nos dice que cuando tengamos algo en contra de un hermano, en contra de una persona, pues busquémoslo en privado, aparte, dice, aparte, y hablemos con él y conversemos de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Para qué? Para no exponernos, porque a veces hasta por las mismas redes sociales se ponen y se discuten tal y esto y el otro, que tú dijiste, que yo dije, que no, porque la palabra en Efesios dice esto, no, pero en Romanos dice esto. Entonces, eso también confunde a las personas que no leen, porque eso también es ciberacoso. También sirve de acoso para quizás a una persona nueva creyente que no conoce de Cristo, está conociendo de la palabra del Señor, y todo esto es un bombardeo en las redes sociales que se presta para dañar. Tú hablabas algo que tomé acá, la paranoia, para crear paranoia. Hay personas que realmente no tienen redes sociales porque ellos tienen en su mente que las plataformas de las redes sociales son una maldición. Y realmente yo pienso todo lo contrario. Yo creo que ha ido evolucionando la forma en que Dios nos ha permitido tener estos medios para llegar y alcanzar, tener alcance al mundo entero. Pero ¿para qué lo estás usando? ¿Para edificar o para destruir? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Entonces, quizás la persona que hoy me está escuchando, quizás la persona que me está escuchando en este momento tenga la oportunidad de decir, no es necesario que vivas aislado, quizás de tener una plataforma como lo es el Facebook, que lo tienes y puedes tener alcance de realmente hasta reencontrarte con tus familias que están en otros países. ¿Por qué no lo haces? Porque tienes miedos. Entonces, como tienes miedo, tienes el temor de enfrentarte a una red social tan tremenda como lo son todas las plataformas, porque de distintas maneras pueden ser usadas para lastimarte. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero quiero continuar porque una de las cosas que quería conversar era tener en cuenta no resistir la tentación de caer en estas cosas y no vengarte. Entonces, vamos a hablar en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice, daño por daño, ni injuria por injuria. Daño por daño, ni injuria por injuria. No puedes caer en hacer lo que hacen los demás. No caigamos en lo que hacen los demás. Si te trataron de una forma descalificativa, no hagas lo mismo. Si te trataron de una forma ofensiva, no hagas lo mismo. Más bien tú haz el bien. No te canses de hacer el bien, dice el Señor en su palabra. Entonces, si te injurian, si te levantan falso testimonio, si te hacen una publicidad, mire gente, Yusmari, que en YouTube te crean videos y ponen a la otra persona al lado. Y esta persona dijo algo que no estaba bien. Esta persona dijo algo de la palabra, dijo esto, y eso no es así, porque lo sacó de contexto, porque no sé qué, y ahí esas personas son instrumentos de Satanás. Porque ellos creen, dice la palabra del Señor, que le están haciendo un bien a Dios, cuando ellos agarran y descalifican a otra persona o la exponen. ¿Por qué? Porque quieren hacer leña del árbol caído de esa otra persona. Y yo creo que todos fallamos, nos equivocamos. De repente a veces no, estamos hablando y vamos a decir algo y nos equivocamos. En esos días yo tuve un en vivo con una persona a través de un programa que tengo, de unas conferencias que doy los días martes, de Mujeres de Conquista. Y yo decía
estaba conversando, estaba quebrantada, estábamos en el espíritu y yo decía que quizás nosotros en cualquier momento podemos ser un Tomás que no creía en el Señor, que realmente Él era el que había resucitado, o quizás ser un Pedro que lo negó 3 veces y en vez de decir Pedro dije Judas. Dije Judas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces las personas que no están en el espíritu, en el momento, viendo lo que el Señor está haciendo, se desenfocan y ponen su mirada en eso y dicen, mira, mira, y agarran de ahí y hacen leña del árbol caído. Entonces, ¿qué quieren hacer con eso? Descalificarte, dañarte, pero tú tienes que reforzar tu autoestima y no puedes dejar que estas cosas, si ciertamente reconoces que te equivocaste, pero no puedes dejar que estas cosas vengan a moverte del lugar donde Dios te puso. Amén. Y es una de las cosas que tenemos que también cimentar a nuestros hijos, que tengan una autoestima fortalecido en el Señor para que todas estas cosas no los hagan desviarse del propósito que Dios tiene para ellos. Amén. Y vamos a estar Amén. citando también en la palabra, en Romanos 12:21, ¿qué nos dice el Señor de qué debemos hacer para nosotros no echarle leña al fuego, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo, dice la palabra del Señor en Romanos 12:21. Hay cosas que puedes hacer. Vamos a leer acá, ya va un momentito, porque no lo tengo acá. Es tremendo. Romanos 12:21. 12:21. Y dice la palabra del Señor. 12:21. No te dejes vencer por el mal, sino sigue, continúa, sigue tu camino, no te dejes vencer por el mal, sigue venciendo el mal con el bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir venciendo al mal con el bien que no viene de nosotros. No viene de nosotros, el bien que Dios pone en nosotros a través de esa búsqueda constante con el Señor. Amén. Amén. Entonces, tenemos que aprender te quiero compartir 3 cosas que quizás pudiéramos hacer, pero tenemos que tener mucho cuidado porque puede traer consecuencias. Desbloquear quizás a la persona que te está acosando, porque también tienes la oportunidad de poder hacerlo. La aplicación te da la facilidad de poder hacerlo. Y puedes, como bien cierto tú decías, guardar las pruebas de ese acoso porque no sabes también, de repente de forma impulsiva, borras todo y yo no quiero eso en mi vida. No tenemos que ser tampoco tan extremista. Quizás es importante pensar en ese momento y decir, bueno, voy a guardar esto por si acaso quizás me sirva, y más cuando se trata de un familiar o de una situación de intimidación en cuanto a el tema del matrimonio o los hijos, cuando se está peleando tutelas o algo similar, porque era algo que Dios traía a mi corazón. Hay que tener mucho cuidado también, quizás podamos guardar este tipo de cosas. Y también saber cuándo borrarlas, porque a veces esas cosas se quedan como un expediente para lastimar, para recordarte que te estaban lastimando, que querían hacerte daño, y hay que tener mucho cuidado con esa puerta que se abre. Amén. Así que vamos a leer por último 2 Corintios 11:6, porque quiero hablar de reforzar el autoestima como persona, como ser humano, como hijo de Dios. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 11, versículo 6, dice, esto lo dice el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 5, dice, esto está bajo un contexto. Yo quiero hablar específicamente, no bajo ese contexto, quiero hablar de un hijo de Dios, como lo era el apóstol Pablo, que era seguro. Él estaba completamente seguro, él tenía un autoestima que quizás por muchos autores es quizás a veces tomado como pedante, como muy, como que él se vanagloriaba, pero ciertamente el apóstol Pablo tenía una autoestima centrada en lo que era su vida cristocéntrica, y eso es importante, crear esa autoestima cristocéntrica
Está Cristo manejando nuestras emociones, sentimientos, nuestra forma de responder, de hablar, de hacer, todo. Amén. Entonces, él dice, creo haber demostrado que no soy inferior en nada a esos super apóstoles, lo dice entre comillas, que ustedes tienen. Él está hablando acá a los corintios y le dice, pero aunque yo no tenga tanta habilidad para hablar, está reconociéndolo, dice, sí tengo conocimiento, algo que sin duda les hemos demostrado a ustedes de todas las maneras posibles y en todo. Amén. Entonces, él está hablando que quizás no tenga lo que ellos tienen, pero él reconoce que sí tiene conocimiento. Y el conocimiento ciertamente, a veces las personas toman la palabra y dicen, bueno, pero la letra mata porque la palabra lo dice. Sí, bueno, porque el Señor escogió lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios, a los que tienen sabiduría, a los que han adquirido conocimiento, a los que se han preparado. Una cosa no descalifica la otra. Es necesario que aprendamos, que tengamos conocimientos de la palabra, que estemos entendidos, que tengamos esa relación con la palabra de Dios para tener el conocimiento revelado de parte del Señor a nuestra vida. ¿Qué quiere hablar Él? ¿Qué habla en el contexto? ¿Qué no? Pero ¿qué quiere hablar el Señor hoy con esta palabra? Hablando, tomando al apóstol Pablo como un ejemplo de tener una autoestima ante la acusación, ante la confrontación, ante la descalificación de unas personas que quizás lo veían a él de forma diferente. Entonces, el autoestima de él era una autoestima cristocéntrica. Él estaba seguro de quién era. Y aquí reconoce que quizás él no tenía la habilidad para hablar. Quizás él no tenía la habilidad como otras personas, que eso no hace que las otras personas estén mal, no, sino que Dios le ha dado a algunos según lo que él ha querido, según los dones y talentos y ministerios, a cada uno conforme él quiere. Lo dice la palabra. Entonces, no, primero no te puedes sentir mal porque tú tengas denuedo para hablar. O tampoco puedes sentirte mal porque tú no tengas la habilidad para hablar como hablan otros, sino que estés seguro en tu entendimiento de que tú tienes el conocimiento de parte de Dios para hacer las cosas, para demostrarla, porque él dice, lo hemos demostrado a ustedes de todas las maneras posibles y en todo. Y quizás algunos no van a estar de acuerdo, aunque tú lo hayas hecho de todas las maneras posibles y en todo. Entonces, la gente preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el ciberacoso? Señores, tenemos que estar entendidos de que nuestra autoestima tiene que estar fortalecida, la de nuestros hijos, la de nuestros jóvenes y la de los adultos. ¿Para qué? Para que teniendo entendimiento, conocimiento de lo que el Señor nos acaba de compartir, ser mansos, ser humildes, tener dominio propio, tener identidad, y también tener un autoestima cristocéntrico, donde estemos seguros de que lo que el Señor nos ha dado ha sido suficiente y ha sido lo que Él ha decidido para nuestra vida. Y eso nos da seguridad, nos da tranquilidad, nos da paz. ¿Para qué? Para que podamos tener cuidado de nosotros no caer en hacer lo que quizás a veces criticamos, en lo que quizás a veces nos ha lastimado. Y como hemos estado en ese lugar, poder decir, yo no quiero hacer lo que en ese lugar yo sufrí. Yo no quiero ser parte de eso. Tenemos que estar alerta con nuestros hijos, porque el enemigo en este tiempo lo que ha querido es destruir. En todo el tiempo, desde que existe el mundo, Él tenía un propósito. Pero en todas las cosas, el Señor dice que quienes lo tenemos a Él, estamos llenos de la plenitud de Cristo. Y en esa plenitud nosotros tenemos la seguridad de poder hacer lo correcto según el dominio propio que tengamos. Por eso es que hay que estar entendido, hay que tener conocimiento, hay que tener dominio propio, hay que amar, porque Él dice, yo dejo un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Hay que, a pesar de todo, aprender a tolerar las opiniones diferentes. Hay que aprender a no hacer leña de ese árbol caído, de las equivocaciones de otros, porque todos nos equivocamos de alguna manera.
Todos en algún momento cometemos errores y todos de alguna manera estamos teniendo también esa lucha diaria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No solamente creo que muchas personas creían que este programa también iba a ser directamente a lo que se está viviendo, el acoso sexual hacia los niños, los programas, las comiquitas. Quizás más adelante podamos hacer algo más extendido en cuanto a esto, pero en este momento simplemente queríamos tomarnos el tiempo para hablar del tema en general. Y como hijos de Dios, pues quiero dar esa recomendación, pues que estemos entendidos, como el apóstol Pablo, entendamos nuestro lugar dentro del pueblo de Cristo y entendamos nuestro lugar como hijos de Dios y lo que tenemos que hacer ante estas situaciones que ocurren en el mundo. Amén. Entonces, bueno, así que tú que me estás viendo, quizás si no tienes una plataforma, puedas quizás abrirla y predicar y evangelizar y llevar palabra y reencontrarte con tus seres queridos y quizás desprenderte de ese pensamiento de que va a traer condenación a tu vida. Y si aplicas estos consejos que hoy te comparto de parte del Señor, que es tener dominio propio, ser con un espíritu manso de parte del Señor para responder, para tener esas estrategias de cómo quizás ignorar o bloquear a aquellas personas que buscan tu mal, pues quizás el Señor te permita tener también alcance a otras naciones y puedan también conocer de lo que Dios te ha entregado a ti como hijo de Dios. Amén. Así que yo no quiero perder la oportunidad, Yusmari, para los que van a estar viendo este programa, quizás más adelante, y quisiera poder orar por esas personas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, te clamo, Señor, porque esta oración no es para con los hombres, sino para contigo, Señor, que no te pido que tomes el control porque ya tú lo tienes, Señor. Y sé que el príncipe de este mundo, que es Satanás, que viene quizás a confundir a las familias, Padre, en este momento yo te pido que tú puedas traer tu palabra que cambia, que transforma, que libera, que restaura, Señor, a cada hogar, para que ellos puedan tener entendimiento y conocimiento de qué es lo que tú tienes para ellos, para que ellos puedan aplicarlo, Señor, a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que tengas misericordia por sobre todas las cosas, por aquellos que hoy son instrumentos por ignorancia, porque tienen sus mentes confundidas, Señor, para descalificar, para destruir y para lastimar a otros, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia infinita con ellos y que ellos logren en algún momento ser quitado ese velo y ellos puedan realmente tener un encuentro real contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Yusmari. Qué lindo este tiempo. Bueno, para todos los que estuvieron acá, la semana que viene vamos a tener un programa muy lindo. Vamos a estar conversando de un tema bien, bien, bien especial, que también, bueno, siempre pedimos dirección al Señor para saber qué es lo que Él quiere hablar en este tiempo. No lo hacemos sin apresuradamente, no hacemos lo que queremos, sino lo que el Señor o el Padre quiere en este tiempo hablar a través de estas plataformas que son y han sido de bendición en nuestras vidas. Dios te bendiga.